Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Queridos amigos y hermanos en Cristo, les mandamos un saludo cordial de parte del Evangelio eterno. Este es su ministerio. Yo soy Leonardo Brun, su servidor, y aquí estamos con la palabra profética más segura, la palabra de salvación, que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy estaremos tratando un tema extremadamente importante y vital para la vida del cristiano. Como hemos aprendido antes, los pasos para la oración. Hoy seguiremos con el pastor Hugo Gambetta, el tema especial de la oración aceptable a Dios. La oración que es aceptable para Dios. Y antes de todo quisiera decirles que estamos con nuestras líneas abiertas para recibir sus llamadas, sus pedidos de oración y también lo que estaremos ofreciendo en este programa. Con ustedes, Pastor Hugo Gambetta. Queridos amigos, me da mucho gusto, mucha alegría volver a saludarles en el nombre del Señor Jesús y decirles que les amamos en Cristo. Agradecemos su sintonía, agradecemos también sus oraciones, sus llamadas telefónicas. Y antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él sea nuestro Maestro en esta hora. Padre Santo, venimos delante de ti confiados no en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Elevamos nuestras manos a ti para pedirte una bendición muy especial sobre cada televidente. Tú conoces, Señor, la necesidad particular de cada uno de nosotros. Sé propicio, Señor, a cada uno de nosotros y danos los pedidos de nuestro corazón, no porque los merecemos, sino en los méritos preciosos de tu amado Hijo, nuestro Salvador. Guíanos ahora en el estudio de tu palabra y que tu bendición alcance a todos aquellos que en esta hora están dispuestos a escuchar tu voz y a ponerla por obra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, amigos, no hay cosa más importante para el cristiano que la oración. Si el alimento espiritual que mantiene nuestro cuerpo espiritual es la palabra de Dios, entonces la oración es el aliento del alma, es la respiración. Así como es indispensable para el cuerpo físico el alimento, también el alimento espiritual es necesario. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la Biblia, la lectura de su palabra, es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Pero el aliento del alma, la respiración, es la oración. El apóstol San Pablo declaró, orad sin cesar. Así como la respiración es necesaria a cada momento, tú no podrías subsistir sin la respiración. De igual manera, la comunión con Dios, la fuente de vida, la fuente de salvación, es tan esencial que no podemos cortar esa comunicación con el Señor. Orad sin cesar. ¿Significa esto que hemos de estar de rodillas todo el tiempo orando? Bueno, no es eso lo que el apóstol quiso decir. La oración es el acto de hablar con Dios como un amigo. Es abrirle nuestro corazón, es contarle nuestras penas,
tristezas, alegrías. Es tener un confidente, es tener alguien con quien estar en comunión continuamente. Y eso es lo que significa orar sin cesar, que nuestros pensamientos estén en sintonía con el cielo, que continuamente tengamos alabanza en nuestro corazón por Cristo y estemos en comunión con Él. Hoy vamos a ver cuál es la oración que Dios acepta. ¿Qué es lo que realmente Dios espera de nosotros? El Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos. Y allá en San Lucas, en el capítulo 11, San Lucas capítulo 11, los discípulos le dijeron al Señor Jesús, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y como resultado a ese pedido, el Señor Jesús les dio principios de la oración aceptable delante de Dios. Y vamos a ver algunos de esos principios. Por ejemplo, en San Mateo, en el capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo nos dice cuáles son algunas de las cosas aceptables delante de Dios en referencia a la oración. San Mateo capítulo 6 y versículo 5 dice así, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Así que el primer principio para la oración aceptable es que le oremos a Dios en sinceridad, que vengamos a Él en secreto, que no oremos solamente cuando nos escuchan, solamente para ser vistos de los demás. ¿Saben? Hay cristianos que solamente oran en la iglesia. Hay cristianos que solamente cuando alguien los ve, oran. Pero el resto del tiempo no se acuerdan de estar en comunión con Dios. Hay cristianos que no debieran ni siquiera llevar el nombre de cristianos, porque se levantan por la mañana y en lugar de arrodillarse junto a su cama y decirle al Señor gracias, porque me das la vida, porque me permites ver la luz de un nuevo día, gracias, porque me das el privilegio de vivir un día más, se levantan como que fueran un animal sin conocimiento, como cualquier animalito que se levanta y va a buscar comida. Lo primero que hacen es ir allá a ver qué comen, se acuerdan de la purificación de su cuerpo físico, de bañarse, de lavarse los dientes, pero se olvidan que tienen un cuerpo espiritual que también necesita purificación, que necesitan venir al Señor para pedirle la gracia y el poder para ese día vivir una vida que honre el nombre de Dios. Todos los días debiéramos orar. El profeta Daniel, dice la Escritura, oraba 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y antes de acostarse. Y esa sería una buena práctica que nosotros pudiéramos seguir. Por lo menos orar 3 veces al día. Decíamos que el apóstol dice que debemos orar sin cesar. Sí, es estar en comunión continuamente con el Señor, pero a lo menos debiéramos postrarnos de rodillas delante de Él 3 veces al día, a venir a hablar con el Señor. ¿Cómo podemos decir que le amamos si no tomamos tiempo para estar en comunión con Él? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos y llevamos el nombre de Cristo si nos olvidamos de Él al levantarnos, al acostarnos? El primer principio entonces
es orar, pero es orar en secreto, cerrada la puerta, a solas con Dios. Y Dios, que te ve en secreto, te recompensará en público. Lo segundo que dice el Señor Jesús sobre la oración aceptable está en el versículo 7 de Mateo 6. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Los gentiles, en el mundo cristiano así llamado, millones de personas repiten rezos de memoria. Han aprendido oraciones y las repiten como que fueran loros, con el perdón de la expresión. Jesús dice, no uséis vanas repeticiones, que piensan que por repetir tanto Dios los va a escuchar. Qué tristeza que aún la oración modelo que el Señor Jesús nos enseñó, la gente la reza por rutina. Repite el Padre Nuestro como que fuera contando cuerdas, contando cuentas en un rosario. Se repiten oraciones aprendidas de memoria. ¿Cómo te gustaría que tu hijo viniera a hablarte a ti y te dijera lo mismo siempre? Y te lo volviera a repetir otra vez, y te lo repitiera de memoria. Dios es nuestro Padre Celestial, y cuando venimos a Él, debemos venir a Él como hijos, a hablar con Él, a decirle nuestras tristezas, nuestra necesidad, a compartir con Él con nuestras alegrías, a hablar con Él como un verdadero Padre. Por eso Jesús dijo, cuando oréis vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él nos enseñó a orar a Dios como un Padre, y el Padre se complace en escuchar la oración de sus hijos. Así que no usemos oraciones repetidas. Jesús dijo, no uséis vanas repeticiones cuando oréis. Este es otro principio para que la oración sea aceptable delante de Dios. Una tercera cosa que el Señor Jesús nos enseña es que si nosotros queremos que Dios escuche nuestras oraciones, tenemos que estar dispuestos a perdonar y a dar perdón. Nos dice en el versículo 14 de Mateo 6, si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre Celestial también a vosotros os perdonará vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando venimos a orarle a Dios, tenemos que venir con un espíritu perdonador, perdonando y otorgando perdón, pidiendo perdón para que el Señor pueda contestar nuestras oraciones. Otro principio muy importante en la oración es que debemos venir al Señor con humildad. Nos dice el salmista en el Salmo 51. Esto es Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que cuando venimos al Señor tenemos que venir con un espíritu humilde, un espíritu contrito, arrepentidos de nuestros pecados y confesarle a Él nuestros pecados. Aquí mismo en el Salmo 51 dice así, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 7,
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que al venir delante de nuestro Dios, tenemos que venir con un corazón contrito y humillado. Dios, dice Santiago, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vengamos con humildad delante de Él. También el Señor nos dice que para que nuestras oraciones sean contestadas, no las podemos pedir sino a través de los méritos de Cristo. El Señor Jesús nos enseñó que cuando oremos tenemos que pedirlo todo en el nombre de Jesús. Nos dice en San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amigo, cuando oras, tienes que orar en el nombre de Jesús. Tienes que pedirle en ese nombre todopoderoso. Aquí dice que las oraciones deben ser dirigidas a nuestro Padre Celestial. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Así que es muy importante que mencionemos el nombre de Jesús, que invoquemos ese nombre, porque la Escritura dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Otra cosa muy importante en la oración, no solamente que tenemos que venir contritos, humillados, a confesar nuestros pecados, a pedir perdón y a recibir el perdón de Dios y a perdonar a nuestros ofensores. Pero también tenemos que venir a pedirle al Señor fuerza para no seguir pecando. Todo aquel que no reconoce su pecado, lo encubre, no va a recibir respuesta a su oración. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28 y en el versículo 13, el salmista o el sabio Salomón dice lo siguiente. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que para que el Señor tenga misericordia de mí, responda a mis oraciones, yo tengo que confesar mi pecado. Pero también dice aquí que tengo que apartarme de él, abandonarlo. Amigos, si nosotros guardamos el pecado en nuestra vida, si tenemos pecados ocultos que no hemos confesado y no los hemos abandonado, no podemos esperar que el Señor responda a nuestras oraciones. Nos dice en el Salmo 66 y en el versículo 18, Salmo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que si nosotros miramos la iniquidad, si hay cosa mala en nuestro corazón, el Señor no puede oír esa oración. Es muy claro el sabio Salomón al escribir en Proverbios capítulo 28, donde leímos hace un momento que debemos confesar nuestros pecados y debemos apartarlos de Él. Él nos dice en Proverbios 28, versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Oh, mi amigo, mi querido amigo y amiga,
Tú no quieres que Dios abomine tu oración. Hay gente que le ora a Dios y Dios dice, yo no voy a escuchar. Escucha lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 1. Y esto es muy grave, porque a menos que nosotros tomemos estas cosas en cuenta, nuestra oración no puede ser aceptable. Dice aquí en Isaías capítulo 1. Esto está en el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si ustedes notan, aquí dice que para que el Señor escuche las oraciones, tenemos que dejar de hacer lo malo. Tenemos que lavarnos, limpiarnos, confesar nuestro pecado. Dice, aunque extendáis vuestras manos a mí, yo no voy a oír vuestras oraciones porque vuestras manos están llenas de iniquidad, de pecado. El que no mira atentamente, el que quita su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. Y tú no quieres que Dios abomine tus oraciones, que Él diga, no te voy a escuchar, no quiero saber nada, porque no has obedecido mis mandamientos. Por eso el apóstol San Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 22, declara en forma enfática y directa, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sí, mi amigo, para que tu oración sea aceptable delante del Señor, para que el Señor pueda bendecirte, pueda bendecir tu entrar, tu salir, pueda bendecir tu alacena y tu alcoba, pueda bendecir a tus hijos, pueda bendecirte en tu trabajo, pueda bendecirte en tu hogar, en tu familia, pueda darte salud y vida. Tú necesitas cumplir con los requisitos, con las condiciones para que tu oración sea aceptable. Quiere el Señor ayudarte a comprender que estas cosas son parte de su palabra. Muchos nomás quieren orar y pedir, pero se olvidan de cumplir las condiciones para la oración. Y no es que yo me gano el derecho a que Dios me responda, no. Dios está dispuesto a respondernos, pero tenemos que venir con un corazón contrito. Tenemos que venir con la actitud reverente delante de Él. Tenemos que venir humillados, tenemos que venir humildes y decirle, Señor, me he equivocado, he transgredido tu ley, perdóname, ayúdame a dejar esto malo, aprender a hacer lo bueno, limpia mis manos, limpia mi lengua, limpia mis ojos, limpia mi corazón de todo mal, para que tú puedas responder mi oración. Ojalá que el Dios del cielo ilumine tu vida en esta hora. Queremos orar por ti. Si tienes pedidos de oración, llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Con mucho gusto oraremos por ti. Y en esta hora queremos estar contigo en tu necesidad. Y ahora, antes de despedirnos, quiero decirte que el Señor Jesús te bendiga y te guarde. Te dejo con nuestro anunciador y presentador, con Leo, para que Él te hable de algunas ofertas
de libros que tenemos para regalarte en este día y también cursos bíblicos. Bendiciones. Muchas gracias, pastor, y gloria sea a Dios por este tema tan importante que es la oración. Y tenemos una serie de estudios especial que se llama La Fe de Jesús, donde también nos enseña paso a paso lo que es la verdadera oración, cómo orar. Lo que hemos estudiado aquí es algo que podemos decir que no es tan completo como nos ofrece todo lo demás de la Biblia, porque el tiempo no nos alcanza. Pero tenemos la serie La Fe de Jesús, donde usted puede estudiar en la tranquilidad de su hogar y ver cuáles son las evidencias completas de la Biblia acerca de la oración. Todos los que nos llamen, y vamos a enviarles gratuitamente el estudio de la Fe de Jesús. Tenemos también el librito Camino a Cristo. Este libro es precioso y también nos enseña más, no solamente acerca de la oración, sino que también de la confianza en Dios, de cómo Dios contesta y nos perdona nuestros pecados. Que el Señor Jesús pueda bendecirle hoy y siempre, y también a su familia. Amén.